¿Qué son los fenómenos paranormales y cómo se vinculan con la consciencia y los estados expandidos de consciencia? ¿Qué son las habilidades psíquicas, las capacidades extrasensoriales? ¿Qué tipos existen? ¿Qué es la canalización? Y cómo todo ello se vincula a las leyes universales y a la aparente transgresión del espacio-tiempo. Hoy vas a descubrir lo que son los fenómenos paranormales, vas a descubrir todas las capacidades extrasensoriales a las que tenemos acceso y te invito a que comiences a ver estos fenómenos paranormales como algo mucho más normal de lo que se nos ha querido mostrar a lo largo de la historia y en nuestra cultura actual. Buen presente, querido buscador de la verdad, bienvenido de vuelta a mi canal. Mi nombre es Iris y soy la alquimista Gestalt. Bienvenido de vuelta al canal, querido alquimista. Estoy muy feliz de que me estés acompañando una semana más y hoy vamos a seguir adentrándonos en los misterios de la consciencia. En este caso vamos a adentrarnos en los fenómenos supuestamente paranormales que están tan vinculados a la consciencia. Y hoy vais a entender por qué es así. Aquí te dejo una lista de reproducción en la que tienes todos los episodios que voy subiendo al canal con respecto a la consciencia, sus enigmas, los estudios, todo lo que hoy se sabe sobre la consciencia desde un punto de vista científico para el Team Datos y desde un punto de vista, como siempre, más esotérico y más místico para este Team místico del que siempre os hablo, siempre con humor y con cariño. Entonces, vamos a empezar comprendiendo qué es esto de los fenómenos paranormales o qué se entiende por fenómeno paranormal. Como siempre, querido buscador, te animo a que mantengas activa la luz del discernimiento al escuchar toda esta información y que integres contigo, con tu experiencia, aquello que resuena y aquello que no, pues lo desechas, no pasa nada, pero por favor mantén tu libre albedrío en funcionamiento. Muy bien, vamos a empezar entendiendo a qué llamamos paranormal. En nuestra cultura, en nuestra sociedad occidental, llamamos paranormal a todo aquel suceso que no puede ser demostrado o explicado con el método científico o con las leyes que conocemos de la realidad. Todo aquello, dicho de otro modo, que la mente racional no puede entender bajo su paradigma y sus limitados 5 sentidos. Todo aquello que parece ocurrir y que efectivamente ocurre en otros planos existenciales y que desde aquí pues no tiene sentido, según nuestro paradigma. A todo aquello lo llamamos paranormal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los peligros de llamar y interpretar como paranormal a todo aquello que no podemos explicar con nuestra ciencia o bajo nuestra visión actual? Pues hay muchos peligros que vemos intrínsecos en nuestra cultura y en nuestra sociedad. En primer lugar, cuando decretamos que algo es paranormal, se tiende a esconder debajo de la alfombra, o sea, se tiende a apartar de la narrativa oficial como si fuera algo que no tiene derecho a pertenecer en nuestra realidad. Recuerda que el conjunto de la totalidad está compuesto por capas, por planos frecuenciales, por densidades de consciencia y que desde aquí, desde nuestro plano terrenal, que tiene 3 dimensiones espaciales y una temporal, vemos un mínimo de la realidad total. Pero queridos, aquí ahora, conviviendo con nosotros, hay una infinidad de realidades, de densidades de consciencia, repletas de inteligencia, repletas de seres, repletas de energía, que no la podamos ver con nuestros ojos que decodifican muy poquito. Eso no significa que no estén aquí conviviendo con nosotros. Entonces, igual que en este plano tienen lugar las cosas, los sucesos, en los otros planos también ocurren cosas. Entonces, todo aquello que ocurre en los otros planos y que no podemos explicar con nuestra ciencia limitada, aquí en la tercera dimensión, pues ya se dice que es paranormal y se aparta de la vida.
Este es un error desde mi punto de vista, porque el hecho de que no podamos explicar ciertas cosas no significa que no tengan su hueco en nuestra realidad y en nuestra experiencia. El hecho de que no podemos explicarlo no me parece una justificación para apartarlo. Y cuando lo apartamos entramos en peligros. Por ejemplo, en el peligro de discriminar o de apartar de la sociedad a personas que tienen capacidades paranormales o capacidades extrasensoriales. Estas personas no son aceptadas por el sistema tradicional. La psicoterapia y la psicología tradicional tiende a encasillarlos de locos o tiende a encasillarlos en enfermedades patológicas, y realmente en muchos casos la persona simplemente es que está decodificando más de otro plano, de otra dimensión de la existencia. Pero claro, la sociedad, al no comprender esto, al no integrarlo, pues lo aparta como alguien que está loco, alguien que ha perdido el norte, cuando realmente no es así, cuando realmente es alguien que simplemente está viendo más allá de lo normal. Otro de los temas a los que tiende mucho el paradigma actual es a asociar todo lo paranormal al terror. O sea, si os dais cuenta, cuando hay películas o cuando hay historias de temas paranormales, siempre están asociados a cosas que dan miedo, al terror. Y esto es una estrategia que desde mi punto de vista está muy bien estudiada para alejarnos de la investigación profunda en estos temas, para alejar la población de que se familiarice con lo paranormal. Porque una de las primeras ideas que viene a la mente desde ese inconsciente colectivo cuando hablamos de paranormal es fantasmas, apariciones, abducciones, como que es lo principal que viene. Cuando, vale, eso forma parte de lo paranormal, pero no significa que sea negativo, ¿no? O no significa que vaya a hacerte daño, todo lo contrario. Como digo siempre, en los otros planos hay mal y hay bien, igual que en la Tierra, pero lo paranormal no es sinónimo de terror, no es sinónimo de muerte ni nada de eso. Lo paranormal simplemente es sinónimo de no puedo explicarlo con mi limitada percepción de la realidad. Eso es paranormal. Entonces, mi invitación en el episodio de hoy va a ser a que integremos en nuestra narrativa interna lo paranormal como algo normal, ¿sí? Integrar que es normal, vuelvo a repetir, que estos sucesos se manifiesten, porque formamos parte de un todo y aquí hay muchas densidades de consciencia, entonces es completamente normal que se den. O sea, mirado desde esa óptica, si te das cuenta, lo paranormal sería que no ocurriera nada en otras dimensiones y que aquí nunca se viera, ¿verdad? Eso sería raro. Eso sería la descripción de, no sé, una existencia en la que no somos uno y sabemos que todo es uno y que todo es un juego de espejos, que todas las capas están relacionadas entre sí. Por lo tanto, es inevitable que a veces, desde las otras densidades de consciencia, se manifiesten cosas en esta, ¿ok? Entonces, esa va a ser mi invitación durante el episodio. Fíjate también, te hago esta reflexión, cómo cambiaría la narrativa en cuanto a lo paranormal si nuestra sociedad integrara el tema de la vibración. Cuando hablamos de la vibración como una dimensión de medida de la realidad, entendemos que la realidad está dividida en planos existenciales. Entonces, si integrásemos de una forma colectiva el tema de la vibración, el tema de las capas frecuenciales, el tema de lo paranormal no sería algo tan raro, porque ya estaría integrado en nuestra vida, ya sabríamos que ocurren cosas aunque no las veamos con nuestros limitados 5 sentidos, ¿verdad? Y otra reflexión importante a la que te invito es a que todo lo paranormal nos confirma una y otra vez la existencia de la consciencia no local, nos confirma la existencia de una esencia más allá de lo físico, más allá de la vida terrenal. Nos confirma lo paranormal,
la existencia de un inconsciente colectivo, de una conexión entre todas las mentes, de ese entrelazamiento cuántico. Nos confirma también que conceptos como el tiempo y el espacio son parte de la ilusión perceptiva aquí en la realidad terrenal, pero que el tiempo va más allá de nuestra percepción y no funciona como nosotros creemos. Todo esto nos lo corrobora la existencia de lo paranormal y durante el episodio vamos a ir descubriendo por qué. Lo paranormal también nos demuestra y nos corrobora que existen leyes, una infinidad de leyes que no conocemos y que existen muchas otras realidades. Nos corroboran también que existen otro tipo de seres, de conciencias que conviven de algún modo con nosotros aquí en el plano terrenal. El primer ejemplo que te traigo de experiencias paranormales son las habilidades psíquicas, también conocidas como habilidades o capacidades extrasensoriales. Vamos a analizar la etimología. Extrasensorial significa capacidades extrasensoriales, significa que puedo percibir más allá de los 5 sentidos ordinarios, con otros sentidos, con los sentidos espirituales, que diría Rudolf Steiner, aquellos que van más allá del plano sensible. Otra forma de llamar a estas capacidades son habilidades psíquicas. Recuerda que psique significa alma. Si hablo de habilidades psíquicas, hablo de habilidades de lo trascendente, habilidades de lo intangible, de esta parte que está conectada siempre con los otros planos más sutiles de la realidad. Otra forma de llamar a estas habilidades psíquicas son habilidades intuitivas, que de nuevo se relaciona con el concepto de psique, porque el alma, como sabéis, está vinculada a la intuición. Es este conocimiento profundo de la realidad sin una lógica, sin un filtro perceptivo de la mente. Ahí entra la razón, pero cuando tenemos la intuición desarrollada, está conectado con el lenguaje del alma, con el lenguaje psíquico que nos conecta a los planos trascendentes de la existencia. Vamos a ver la clasificación de las capacidades extrasensoriales más habituales o más importantes. En primer lugar tendríamos la canalización, que ahora a continuación vamos a hablar en detalle de ella. Segundo lugar, tenemos la telepatía, que se define como la transmisión de información de una persona a otra sin utilizar métodos tradicionales sensoriales, es decir, sin usar los 5 sentidos habituales. En la telepatía se tiene una comunicación a través de la mente, a través de los campos electromagnéticos de la energía de la persona. Y información que está en el sujeto A, podríamos decir, pasa al sujeto B, como digo, sin usar los métodos sensoriales habituales. En segundo lugar tendríamos la visión remota, también conocida como visión extraocular. Con esta capacidad el individuo tiene acceso a información que está fuera de su espectro espacio-temporal o que está fuera de su rango de visión. En cuarto lugar tenemos la precognición, que sería el conocimiento de sucesos o información futura que todavía no ha acontecido. También tenemos la retrocognición, que sería lo contrario, el conocimiento de sucesos o eventos que ya han ocurrido, pero que por los medios tradicionales la persona no habría tenido acceso a esa información. Y luego hay otro que es la simulcognición, que es el conocimiento simultáneo de algo que está ocurriendo en tu presente, pero en otro lugar diferente. En quinto lugar tenemos la telequinesis, que es el movimiento de objetos sin utilizar nada físico, es decir, utilizando la propia energía, la propia mente. Y en sexto lugar tenemos los famosos claris, que también son conocidos como los sentidos místicos y que se relacionan a los diferentes sentidos físicos. Estos claris, los más famosos, son la clarividencia, que sería aquellas personas que tienen acceso a
esta biblioteca cósmica, el conjunto de la información que compone la consciencia no local. Luego estaría, por ejemplo, la clariaudiencia, que son aquellas personas que perciben otras dimensiones, otras realidades a través del oído, y otros como la clarisentencia, que es la capacidad de sentir otros seres que están en otras realidades, de sentir a través de la emoción otras densidades de consciencia. Estas habilidades psíquicas son ampliamente estudiadas, aunque no nos lo cuenten de forma oficial, por parte de los gobiernos y organismos que dirigen las naciones, y hay muchísimos proyectos que yo estoy segura que jamás saldrán a la luz, que tienen que ver con la exploración, a veces muy poco ética o nada ética, de estas capacidades extrasensoriales. Uno de los proyectos que seguramente conoces es el de Stargate, llevado a cabo por la CIA en Estados Unidos, y que tenía como objetivo el espionaje bélico y militar a través de espías psíquicos. Todo esto se sigue llevando a cabo, solo que no nos lo cuentan. Las grandes naciones tienen a mediums, tienen a clarividentes, tienen a personas trabajando para ellos que tienen estas capacidades extrasensoriales muy desarrolladas y se apoyan en ellos para acceder a información que desde otro lado, desde medios tradicionales, pues sería imposible acceder. Y luego otro ejemplo es la visión remota y extraocular, que cada vez más personas comparten sus estudios y experiencias al respecto. Una de las primeras personas que lo hizo de forma pública fue el doctor Jacobo Grinberg, de quien ya hemos hablado en el canal, y el doctor Grinberg investigó la visión remota principalmente con niños, que como sabéis, cuando somos niños tenemos estas capacidades mucho más acentuadas. Entonces, todas estas capacidades extrasensoriales y catalogadas como paranormales, ¿qué es lo que nos vienen a mostrar? Que la consciencia es no local, que nosotros efectivamente podemos conectarnos a la totalidad de información, podemos traspasar la ilusión del tiempo y del espacio y acceder a otros planos no solo de existencia, sino a otros planos temporales que estén ahora mismo conviviendo con nosotros. Esto nos corrobora la existencia de diferentes líneas de vida o diferentes líneas temporales, si quieres, y nos corrobora de nuevo que somos una antena y que desde aquí podemos, por frecuencia y vibración, conectarnos a diferentes planos de la realidad o a diferentes versiones de la realidad. Nos confirma que existe este entrelazamiento cuántico, nos confirma la coherencia cuántica, nos confirma que todos somos instrumentos potenciales de acceso a esa matriz conectora y a esa matriz que contiene toda la información cósmica. Seguimos con la canalización. La canalización es un proceso mediante el cual una persona tiene acceso a otros planos de la realidad. Es cuando una persona ejerce de puente entre esta realidad y otras realidades normalmente superiores en densidad y en vibración. En estas canalizaciones, en estos estados, la persona normalmente se encuentra en un estado vibracional que guarda coherencia con la información que percibe. Es decir, va a recibir información o conocimiento que tenga relación con su estado vibratorio. Desde la filosofía y la metafísica estaríamos hablando efectivamente de un estado ampliado de consciencia en la mayor parte de las ocasiones en las que se canaliza. Entonces, para acceder a cierta información, el sujeto tiene que coincidir en resonancia energética con esa información que está en otras densidades de consciencia. Existen diferentes tipos o formas de canalización. Existe la canalización intuitiva o la canalización, vamos a decir, artística, que tiene lugar a través de la escritura, a través de la pintura, a través del arte en general. Es cuando estamos en ese estado de flow en el que, como sabes, empieza a ocurrir en nuestro cerebro una sintonía de ondas que lo que hacen es elevarnos a un nivel de consciencia tal
que sin darnos cuenta empezamos a canalizar. Es lo que se llama un estado de flow. Aquí te dejo un episodio en el que te hablo de qué ocurre en el cerebro, de qué ocurre vibracionalmente hablando para que entremos en ese estado. Eso sería un tipo de canalización. La escritura automática sería otro tipo de canalización en el que de un modo u otro empezamos a escribir sin la mente, sin una razón que nos esté indicando el qué escribir. Aquí estamos canalizando también. Otras maneras de canalizar sería a través de los sueños, que también lo hacemos constantemente, y a través del trance profundo. Obviamente, a través del trance podemos acceder a conectar con otros planos de la realidad y canalizar información. Entonces, ¿por qué la canalización se considera paranormal? Porque estamos accediendo a información, estamos siendo receptores, canales de información que no podríamos tener desde los 5 sentidos ordinarios. Información que es ajena al sujeto por completo y que tiene lugar a través del instrumento cuerpo-mente, ¿no? Es un puente la persona. Aquí en la canalización se entra en contacto normalmente con seres interdimensionales, seamos conscientes o no, porque podríamos decir que un poeta inspirado pues ha escrito, ¿no?, el poema de su gran carrera, ¿no? Pero a lo mejor se lo estaban susurrando, ¿no?, en este estado superior de conciencia, en este estado de flow. Quizás ha sido canalizado. Otro ejemplo es cuando es una canalización consciente a través de un trance, como vemos en La Ley del Uno, en el que Carla, que es la persona que hace de instrumento para la voz de Ra, de este ser de sexta densidad, pues hay una canalización consciente y Ra, a través de Carla, va hablando. Es Carla la que habla, pero es Ra el que está comunicándose, ¿sí? Esto es una canalización consciente. Por lo tanto, la canalización nos da acceso a conectar con seres interdimensionales que están vibrando en una frecuencia, en una densidad de conciencia diferente a la nuestra, pero que pueden comunicarse con nosotros a través de este mecanismo. Entonces, aquí me gustaría señalar algo importante que va muy de la mano con los maestros de falsa luz o con la información de falsa luz, y es el tipo de información canalizada. Como siempre me gusta recordar, en los otros planos, las otras densidades, también hay maldad. Y existe el bien, existe el mal, existe la intención para el yo y existe la intención para el servicio a la humanidad. Entonces, aquellas entidades que están polarizadas al servicio al yo también son canalizadas por seres humanos aquí en la Tierra. Normalmente, este tipo de canalizaciones de entidades negativas se da en personas que tienen una buena intención aquí en la Tierra y que quieren ayudar, pero no están ellas bien, no están en equilibrio y no están preparadas para recibir ciertos mensajes. Entonces se ofuscan, reciben mensajes de falsa luz y guían a través de esta canalización negativa aquí en la Tierra, o tratan de guiar. Estos son los maestros de falsa luz, los falsos dogmas. Entonces, toda la canalización que sea una imposición, que sea un intento de transgresión al libre albedrío, es falsa luz. Recuérdalo. Te dejo aquí otro episodio en el que os hablo de este arquetipo del falso maestro y de la soberbia espiritual para que sigas ejercitando tu discernimiento y tu libre albedrío. Muy importante que sepas que las canalizaciones ocupan un lugar muy importante en las diferentes culturas, en la historia de la humanidad en su conjunto. Los antiguos Vedas hindúes son un ejemplo de canalización. El Corán, el libro de los mormones, también pasajes de la Biblia tienen su origen en experiencias de este tipo. Y canalizaciones modernas también hay un montón. Tenemos el ejemplo del material de Ra, que estoy compartiendo aquí con mucho cariño y mucho amor en el canal. Te dejo aquí la lista de reproducción del material de Ra.
El material de Sed de Jane Roberts es otro ejemplo. Conversaciones con Dios, que es un diálogo, supuesto diálogo con la divinidad, de Neale Donald. Otro ejemplo moderno de canalización es el que tuvo lugar en los entornos teosóficos, concretamente en Madame Blavatsky y Alice Bailey. Y esta entidad que canalizaban es el tibetano, o conocido como el tibetano. Luego, Roberto Assagioli también refiere la autoría de la psicosíntesis a esta misma entidad, al tibetano. Carl Jung es otro ejemplo de canalización, que no nos habla directamente de la canalización, pero sí que habla de contacto con otros seres interdimensionales, como espíritu guía Filemón, así lo llama, y 7 sermones para los muertos es una obra que en principio fue canalizada. Nikola Tesla, yo estoy segura que recibía canalización continua de seres de luz, de entidades de luz. De hecho, se nos habla en diferentes textos que Nikola Tesla es un ser de luz que traía información muy valiosa para la evolución de la consciencia y que estaba apoyada por estos seres interdimensionales. Y muy importante también, conocido el curso de milagros de Helen Schumann, que es un contacto, es una escritura automática, un dictado de supuestamente la voz de Cristo. Este es otro ejemplo de canalización en el mundo moderno. Continuamos en un próximo episodio examinando qué otros tipos de experiencias paranormales existen. Ahora, al editar el episodio, me percaté que estaba un poquito largo, así que he decidido dividírtelo en 2 entregas. El próximo día vamos a examinar encuentros con otros seres, encuentros ovni, vamos a ver lo que son los psiónicos, el contacto con seres angelicales y otro tipo de seres. También vamos a ver las salidas del cuerpo, entender qué son a través de las experiencias cercanas a la muerte, de salidas espontáneas a través de estados ampliados de consciencia, viajes astrales, etc. Y por último vamos a explorar como experiencia paranormal el contacto o la experiencia de fuerzas no ordinarias, como pueden ser los poltergeists, los lugares embrujados, apariciones marianas y estados de posesión. Te invito a que compartas conmigo en comentarios si has tenido alguna canalización, si has tenido contacto con tus capacidades extrasensoriales y toda experiencia al respecto que me quieras compartir. También reflexiones en torno a la inclusión de este tipo de capacidades en nuestra narrativa oficial, que, como te he comentado al inicio, considero tan esencial para que continúe la expansión de esta realidad más integrativa, que está abierta a la expansión de la mente y consecuentemente a la expansión de lo que es posible, a la expansión de lo que percibimos como real. Continuaremos con la exploración e integración de los fenómenos paranormales en el próximo episodio. Gracias de corazón por acompañarme, querido alquimista. Estoy contigo en este camino interior de alquimia y de transformación. Que la luz de la consciencia alumbre siempre tu camino y nos vemos como siempre al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.